Hola, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Francisco Marroquín y en este video les vamos a presentar enfermedades del sistema óseo que son acromegalia y Paget. Mi nombre es Mariana Pérez. Mi nombre es Sofía Cruz. Mi nombre es Ana Botner. Y mi nombre es Mariana Pedroso. El sistema óseo es una estructura que está conformada por 206 huesos. Junto al sistema articular y muscular conforman el aparato locomotor. Todos los huesos están conectados por ligamentos unidos al sistema muscular a través de tendones. Otros componentes importantes son los cartílagos. Las principales funciones de este sistema es el soporte, protección debido a que protegen los órganos internos de posibles traumatismos, el movimiento y la homeostasis mineral que almacena calcio y fósforo, cuales son los necesarios para la construcción muscular y de los huesos. Los huesos están compuestos por el tejido óseo, un tejido conectivo constituido por células y componentes extracelulares calcificadas. Las diferentes partes del hueso son el cartílago, el hueso esponjoso, la médula ósea, un hueso compacto y los capilares óseos y el periósteo. La enfermedad de Paget, también llamada osteitis deformante, es un padecimiento del tejido óseo. Este afecta de forma focal y se caracteriza por ser una anomalía de la remodelación ósea en exceso. Es un trastorno metabólico de los huesos y dicha enfermedad, junto con la osteoporosis, es la osteopatía más frecuente. La enfermedad de Paget se da por la presencia de osteoclastos gigantes que invoca el aumento de la destrucción ósea y la existencia de más núcleos, siendo un número superior a lo habitual, provocando la formación exuberante de los huesos, debido a que se pierde el equilibrio de ambos procesos. El tejido óseo tiene un aspecto neoformado. Este padecimiento es más común en los hombres, aunque también afecta la edad de la persona, es mucho más común a los 65 años. Muchas personas no se someten a algún tratamiento porque la enfermedad se localiza y no presenta síntomas. El origen. La causa exacta de la enfermedad de Paget ósea no se conoce. Existe una hipótesis en donde se cree que es causada por una infección paramixorival lenta que es transmitida genéticamente. Además, factores ambientales también pueden influir en el desarrollo de dicho padecimiento. La enfermedad de Paget se ha ido erradicando debido a la mejor nutrición, menor exposición a las infecciones y al estilo de vida más sedentario, lo que disminuye la carga mecánica sobre los huesos y menos lesiones en estos. Un 15% de los pacientes que están afectados por esta enfermedad tienen antecedentes familiares. Esta enfermedad se puede dar por herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta. Los individuos presentan mutaciones en el gen SQTM1 que codifica para P62, la cual es una proteína que tiene una función muy importante en la regulación de la función de los osteoclastos. Al aumentarse la resorción ósea, se desencadena el aumento de la incorporación de muchos osteoblastos a los lugares de resorción. Esto causa que nueva matriz ósea sea producida en grandes cantidades por estas células. Además, se acelera la formación ósea y ambos procesos producen un suplemento óseo que se asocia con una masa ósea aumentada. La enfermedad de Paget afecta principalmente a personas mayores de 60 años. Se han realizado estudios en donde la prevalencia del padecimiento en la población está entre el 3 y el 5%, y esto aumenta cuando el estudio es limitado a individuos de edad avanzada. También aparece cierto predominio en hombres y la distribución geográfica mundial es irregular, pero hay zonas que son fuera de lo normal, como Australia, Canadá, Europa, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Las fases de la enfermedad de Paget son osteolítica. Esto se caracteriza por tener una intensa resorción e hipervascularización ósea. También está la fase mixta, que esta es la base osteoblástica y osteolítica. Esto quiere decir que el aumento de la producción de la nueva matriz ósea debido a los osteoblastos junto con la resorción ósea y los osteoclastos. La mineralización de la nueva matriz ósea es ineficaz y el hueso laminar normal es reemplazado con hueso que tiene un aspecto desordenado, como si hubiera sido formado al azar. La fase esclerótica, esta fase también se le puede llamar fase terminal. En esta la resorción ósea disminuye de manera progresiva. Esto provoca un hueso denso, esclerótico o, en otras palabras, desorganizado, siendo más débil que el hueso normal. Las tres fases se pueden presenciar al mismo tiempo en diferentes lugares del esqueleto. La causa de la enfermedad de Paget no es conocida, pero se tiene la hipótesis que es relacionada con los genes o una infección viral en la temprana edad.
No está más recalcar que la enfermedad se puede localizar en una o en dos áreas del esqueleto, así como en todo el cuerpo, comprometiendo los huesos de los brazos, clavícula, piernas, pelvis, columna y cráneo. Síntomas. La mayor parte de las personas que padecen la enfermedad de Paget no presentan síntomas. Es por esto que es diagnosticada cuando se toma una radiografía por cualquier otra razón. Los posibles síntomas que alguien podría tener son dolor óseo, dolor o rigidez articular, dolor en el cuello, siendo un malestar fuerte que se presenta la mayor parte del tiempo, arqueamiento de las piernas, deformidades visibles, agrandamiento de la cabeza, teniendo deformidades en el cráneo, fracturas, dolor de cabeza, disminución de estatura, piel caliente en las áreas que están afectadas, y se pueden realizar distintas pruebas y exámenes. Los exámenes que se pueden hacer para poder detectar la enfermedad de Paget son gamografía ósea. Esta ayuda a obtener un diagnóstico y evaluación de enfermedades de los huesos usando pequeñas cantidades de materiales radiactivos que se inyectan en el torrente sanguíneo. También está la radiografía ósea, y esta se utiliza una pequeña dosis de radiación ionizante para poder generar imágenes de cada hueso del cuerpo. Es la forma más rápida en la que un médico puede evaluar y diagnosticar un hueso fracturado o alguna dislocación. Pacientes que posiblemente no requieran tratamiento tienen dichas características, exámenes de sangre anormales y también no existen ningún síntoma de la enfermedad activa. Características de los pacientes con la enfermedad de Paget. Algunos de sus huesos, como los huesos que sostienen el peso, comprometidos o cambios óseos que están empeorando rápidamente, deformidades, dolores u otros síntomas, problemas con el cráneo para evitar hipoacusia. El tratamiento farmacológico ayuda a impedir la descomposición mayor del hueso. Actualmente existe una gran variedad de medicamentos utilizados en el tratamiento de la enfermedad y son bifosfonatos, fármacos con el tratamiento de primera línea y ayudan a proteger la densidad ósea. Calcitonina es una hormona involucrada en el metabolismo de los huesos. Paracetamol o antiinflamatorio no esteroides para el dolor. Se puede llegar a requerir la cirugía ortopédica para modificar una deformidad en casos extremos. Posibles complicaciones: fracturas óseas, sordera, deformidades, insuficiencia cardíaca, paraplegia, estenosis de la columna. Hoy en día el diagnóstico de la enfermedad de Paget es casual en más del 60% de los casos, en pacientes que son evaluados por otras circunstancias. En tales enfermos la sospecha diagnóstica suele ser causada por un aumento inexplicable de la fosfata alcalina y la observación de una imagen radiológica típica. En los casos en los que los diagnósticos se realizan por síntomas realizados con la enfermedad, la modificación de la cadera, síndrome de la cadera, es la más común, seguida en un orden declinante por la lumbalgia, el dolor y la distorsión craneales, la cifosis progresiva, la limitación de la movilidad del hombro y las fracturas. Al ser la enfermedad que afecta a los individuos mayores de 60 años, recae en un segmento de la población en el que las señales del aparato locomotor son muy frecuentes, siendo difícil el diagnóstico diferencial. Así, el 80% de los pacientes afectados con la enfermedad experimentan síntomas no relacionados con la enfermedad en sí. En cambio, los fenómenos degenerativos articulares o afecciones de las partes blandas, la enfermedad activa y sus consecuencias acompañan al paciente a partir del momento del diagnóstico. En conclusión, la enfermedad de Paget puede afectar cualquier hueso, pero quedan afectados con mayor frecuencia el fémur, el cráneo, la pelvis, tibia, vértebras, húmero y clavícula. La distorsión del cráneo que se ha relacionado con una deformación de los huesos de la cara, lo que ocasiona un aspecto parecido a leontiasis y con pérdida de dientes. Aunque el trastorno quizá no produzca síntomas, los individuos pueden sufrir de dolor óseo en cualquier hueso afectado por la enfermedad. Dependiendo de los huesos que estén afectados, los individuos pueden padecer de cefalalgias, dolor radicular, ciática, dolor de cadera, dolor muscular o dolor de origen artrítico si hay deterioro del cartílago de articulaciones adyacentes del hueso afectado. El tratamiento específico para enfermedad de Paget del hueso se determina con base en la salud y la historia médica de la persona, la expresión de la enfermedad, la tolerancia al sujeto a medicamentos, procedimientos o terapias específicos,
las expectativas respecto a la evolución de la enfermedad y la opinión y las preferencias del individuo. La enfermedad tiende a causar daños a algunos de los miembros de la familia. Es posible que haya un componente genético. La enfermedad de Paget es un trastorno frecuente en individuos de mediana edad y ancianos, y rara vez que ocurre antes de los 40 años. Los hombres al doble la probabilidad que las mujeres de presentar la enfermedad de Paget. Los individuos con enfermedad de Paget pueden ayudarse a partir de la terapia física y ocupacional para disminuir el dolor y maximizar las habilidades funcionales. Sin embargo, la enfermedad suele ser asintomática y no requiere medidas de rehabilitación específicas. Acromegalia. La acromegalia es una enfermedad poco común y crónica causada por una secreción excesiva de la hormona del crecimiento en la sangre. La glándula pituitaria secreta la hormona de crecimiento en el flujo sanguíneo y la sangre la transporta a otras partes del cuerpo donde tiene efectos específicos. En los niños, la hormona de crecimiento estimula el crecimiento y también es importante para el desarrollo del cuerpo. En los adultos, la hormona de crecimiento afecta el nivel de energía, la fuerza muscular, la salud de los huesos y la sensación de bienestar general. La producción excesiva de esta hormona en los niños se llama gigantismo, un trastorno muy poco común. La acromegalia en adultos ocurre principalmente en hombres y mujeres de mediana edad. Epidemiología. Esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento somático exagerado debido a la hipersecreción de la hormona del crecimiento y de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Se estiman 3 a 4 casos por millón de habitantes por año y la prevalencia es aproximadamente de 69 casos por millón de habitantes. La edad en que más ocurre se estima que es alrededor de los 45 años sin importar el género. La acromegalia se asocia con reducción de la expectativa de vida, con una tasa de mortalidad de 2 a 3 veces mayor que la población general. Esta se debe principalmente a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias, las cuales se reducen al disminuir las concentraciones de hormona del crecimiento y de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 con el tratamiento. El retraso en el diagnóstico casi siempre es de 4 a 10 años, lo que contribuye a mayor mortalidad. Causas. En más de 98% de los casos, la acromegalia es causada por un tumor benigno de la glándula pituitaria. El tumor hace que la pituitaria produzca un exceso de hormona de crecimiento, incrementando el nivel de GH en la sangre. Demasiada GH también eleva el nivel de la hormona IGF-1, que se produce en el hígado e incrementa el crecimiento. En casos muy poco comunes, la causa de la acromegalia es un tumor que también produce hormonas, pero está situado en otra parte del cuerpo. Síntomas. El paciente con la acromegalia generalmente tiene un agrandamiento de manos y pies, labios gruesos, alteración de rasgos faciales, agrandamiento de la mandíbula y la frente, y dientes muy espaciados. En muchos casos, los pacientes sudan excesivamente. Se clasifican los demás indicios y síntomas en 3 categorías, causados por un alto nivel de GH. Adormecimiento, ardor en las manos y pies, síndrome del túnel carpiano, elevación de glucosa en la sangre, problemas cardíacos, agrandamiento del corazón, presión alta, artritis, bocio, apnea del sueño y fatiga. Las causadas por pituitarismo, trastornos menstruales, disminución del deseo sexual y fatiga. Y por último, causados por tumor, que son dolores de cabeza y problemas de la visión. Características clínicas. El cuadro clínico es sutil y aparece con un daño oculto e inesperado. Es común que los pacientes presenten síntomas como fatiga y el acro crecimiento al envejecimiento. Esto provoca el retraso de diagnóstico y algunos cambios en la apariencia del paciente. Este afectará en sus tejidos blandos, crecimiento esquelético y estadios de temprana edad. Algunos datos clínicos en los diferentes tejidos son cambios faciales. Estos incluyen crecimiento de labios, nariz, región frontal, diastema, mala oclusión, crecimiento de la lengua, crecimiento mandibular y prognatismo. Afección articular. La artropatía de grandes articulaciones es un síntoma común de esta enfermedad. Ocurre en aproximadamente 70% de estos pacientes y es resultado de fibrosis periarticularia cartilaginosa. Les causa dolor, tumefacción articular, hipomovilidad, engrosamiento del cartílago y disminución de espacios articulares, osteofitos, rigidez articular y deformidad. El esqueleto axial también se ve afectado en 60% de los pacientes, con ensanchamiento de espacio discal, formación de osteofitos, rectificación lumbar por aumento en la longitud de las vértebras e hiperostosis.
en piel. Se afecta por acumulación de glicosaminoglicanos y existe hipersecreción de las glándulas sebáceas y sudoríparas, además de hipertricosis e hiperpigmentación. En la vía respiratoria, existe apnea obstructiva por macroglosia, prognatismo, hipertrofia del cartílago mucoso laríngeo. Los pulmones muestran capacidad normal con incremento del número y tamaño de los alvéolos. Existe también voz ronca relacionada con hipertrofia de la laringe y crecimiento de los senos paranasales. Diagnóstico. Se puede diagnosticar por un análisis de sangre para determinar el nivel de factor IGF-1. Un alto nivel de IGF-1 puede significar que su nivel de GH también está alto. Otra forma de diagnosticar la acromegalia es con una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Para esta prueba se mide el nivel de GH en la sangre después de tomar agua con azúcar. Normalmente la glucosa hace que la pituitaria pare de producir GH y baja el nivel de GH en la sangre. Sin embargo, un tumor pituitario que produce GH no dejará de producirla, por lo que el nivel de GH no cambiará. Tratamientos: cirugía, radioterapia, terapia con fármacos. No resulta fácil detener o reducir la sobreproducción de la hormona del crecimiento, pero puede ser necesario utilizar una combinación de cirugía, radioterapia y tratamiento farmacológico. En la actualidad se considera que la cirugía es el mejor tratamiento inicial en la mayoría de los casos de acromegalia causada por un tumor. Tiene resultado como la reducción inmediata del tamaño del tumor y de la producción de hormona del crecimiento sin causar en la mayoría de los casos carencias en otras hormonas hipofisiarias. Lamentablemente los tumores suelen ser muy grandes en el momento del diagnóstico y la cirugía por sí sola no cura el trastorno. La radioterapia se utiliza con frecuencia a modo de tratamiento complementario, sobre todo si no se ha logrado extirpar todo el tumor en la intervención quirúrgica y la acromegalia persiste.